Mateo 26, versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a ver un tema. Jesús profetiza la traición de Judas. Estos versículos está pues dentro de del tema que hablamos anteriormente. Jesús está celebrando la cena, también que dijimos la Pascua está celebrando, y dentro de esa celebración que ellos están celebrando, porque es una alegría para los discípulos, para Jesús mismo, como él dijo: cuánto anhelo de celebrar la Pascua con mis discípulos. Había un anhelo profundo de nuestro Señor Jesucristo, de los discípulos, como pueblo, como nación, no de Israel. Siempre no anhelaban cada año celebrar esa fiesta. Y Jesús estaba pues celebrando la Pascua, estableciendo el nuevo pacto. Y cuando ellos pues están ahí celebrando, disfrutando, en ese momento cambia el panorama, sucede algo. Porque el versículo que hemos leído es: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, da una declaración que retumbó aquel lugar, que totalmente los discípulos fueron conmovidos, fueron estremecidos aquel momento por lo que Jesús había dicho. Y entonces en ese momento pues también estaba sucediendo otros eventos, como el libro de Juan capítulo 13 lo detalla, ¿no? Hay otras partes muy importantes dentro de las prácticas de la Pascua que se hacía, y eso solamente Juan nos da algunos detalles, que ahí lavó los pies, ¿no? Y también los discípulos estaban también discutiendo de quién era el mayor y quién era el grande, el principal entre ellos, ¿no? Y estaban ahí una discusión, y Jesucristo pues en ese momento es que habla estas cosas, ¿no? de la traición. Y antes de explicar, también vamos a leer algunos versículos más, porque tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan le dan detalles muy importantes sobre esta profecía de lo que Jesucristo esa noche dijo ahí. Pues cambió totalmente el panorama. La parte emocional de los discípulos empezaron a dudar de ellos mismos. Y vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 18. También Marcos le da un detalle. Dice: cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Que come conmigo. Y también Lucas capítulo 22 también le da un detalle también muy importante sobre este evento, de suceso que está pasando ahí. Lucas 22 versículo 21 dice la palabra: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
Y entonces ahí también del verso 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Esos son versículos paralelos que nos da detalles de ese momento que Jesucristo está pues hablando, profetizando delante de sus discípulos su traición, y como dije, eso conmovió totalmente a los discípulos. Y en el libro también de San Juan, capítulo 13, también da los detalles que Mateo, Marcos, Lucas no le dan. Juan capítulo 13 del versículo 18 dice: no hablo de vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí le da un detalle muy interesante, lo que los tres escritores no le dan, porque Juan se está enfocando más en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, lo que decía. Recuerden que ahí mismo también ya va a cumplirse Génesis capítulo 3 versículo 15, que Jesucristo sería mordido por la serpiente en el calcañar. Y entonces ahí en la cruz pues se cumplió esa profecía. Pero aquí en esta parte lo que Jesucristo está hablando es una persona que está más cerca a ellos, dentro del círculo íntimo de los discípulos, que se levantaría un traicionero. Y eso conmovió aquella noche pues el panorama, la tranquilidad que ellos estaban celebrando, la Pascua, la cena, ¿no? Y eso totalmente les conmovió a los discípulos. Y entonces Jesucristo, por ejemplo, algunas ocasiones, él había hablado de su propia muerte múltiples de veces. Era necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos, a las autoridades, será golpeado, maltratado y será muerto, será crucificado. Múltiples de veces a sus discípulos les advirtió que Jesucristo iba a morir. Él profetizó su propia muerte. Pero en el caso, en estos momentos que él está pues hablando, es una persona que está más cerca a él, que esa persona que está sentado con él, comiendo, disfrutando del pan. Él sería el traicionero. Y entonces, como estamos diciendo, eso conmovió totalmente la parte emocional, la parte sentimental de los discípulos, porque anteriormente Jesucristo no había dicho de ninguno de ellos, ni siquiera los discípulos se han dado cuenta que Judas era el traicionero. Eso no se supo hasta el final. Y entonces Judas pues ocultó su hipocresía delante de los discípulos, que no los demás no se dieron cuenta. Pero Jesucristo pues, él ya conociendo en su soberanía, pues él sabía de quién se trataba, que en algunos momentos dijo: yo os he elegido a ustedes, pero uno de vosotros es diablo. Y en el libro de San Juan, donde hemos leído, en el 18, el versículo 13-18, cuando él dice: uno que está conmigo levantará contra mí su calcañar, porque ahí le estaba explicando de Jesús sobre la humildad, porque Jesús les ha lavado los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas, también lo ha lavado los pies. Y entonces pues en esa frase del versículo 18, como si los discípulos no
no le dan tanta importancia, ¿no? Porque Jesucristo ahí sigue enseñando más cosas del 19, el 20, pero en el versículo 21 Jesucristo nuevamente vuelve a repetir, y entonces en el 18 dice que uno levantará contra mí su calcañar, pero en el verso 21 ya da una más explicación. Dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Ahí están de nuestro Señor Jesucristo delante de los discípulos cuando Él va a hablar de su traición, va a profetizar. Él dice que se conmovió en espíritu. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba como hombre, como humano, y Él experimentó todos los sentimientos, las emociones de nosotros que tenemos, excepto el pecado. Era sin pecado, Él es limpio, sin mancha, sin contaminación. Pero las partes emocionales que el ser humano experimenta, como el ser humano se cansa, se entristece, tiene hambre, tiene sueño, eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Y entonces Él también, como hombre, como humano que también es, Él está sintiendo lo duro, lo que puede causar la traición. Pues uno puede pensar, bueno, Jesucristo era Dios, no, tal vez no lo afectó, pero él sí, él experimenta como hombre, como humano, que se siente un golpe de una traición, y eso pues Él lo experimentó para que también pueda ayudar, como dicen los hebreos, ¿no? Que Él fue tentado en todo, Él padeció según nuestra semejanza. Él es el sacerdote, fiel y sacerdote. ¿Para qué? Para que Él, con la experiencia que Él experimentó, también la parte emocional, y así también Él pueda ayudar a aquellos sus hijos, sus discípulos, que también en algún momento iban a ser traicionados, y también para que él con la experiencia que pasó pueda darle las fuerzas, el aliento que necesita cuando una persona es traicionada. Entonces por eso ahí dice que Jesucristo, cuando Él profetiza la traición, se conmueve en espíritu, porque Él dice: conmovió en espíritu, y le dijo: de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Ahí está lo que San Juan relata. Y entonces nuestro Señor Jesucristo pues está diciendo ya una forma libre, hablando con sus discípulos, porque eso solamente fue con sus discípulos, para que ellos sepan, entiendan. Y en Mateo 26, versículo 24, también Jesucristo dijo: porque lo que se estaba cumpliendo de la traición también estaba profetizada en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Antes que naciera Judas, pues la Biblia ya hablaba de ese personaje que un día se levantaría traicionar al Hijo de Dios, al Mesías. Por eso en San Mateo 26, en el versículo 24, Jesucristo dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Ahí Jesucristo da un lamento por aquella persona que le va a traicionar. Mejor no hubiera nacido. Y entonces Jesucristo en la realidad se estaba yendo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él vino a cumplir un propósito, un plan. Y entonces pues ahí tiene que cumplirse lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hablaba en el libro de los Salmos, y eso no fue simplemente que el rey David escribió que parte como unas frases de profecía, sino que también él
él experimenta qué cosa es una traición en el Salmo 49, 41:9. Y eso vamos a lecturar en el libro de los Salmos. Vamos a lecturar lo que hablaba de este evento que está cumpliéndose en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9, donde dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y eso es lo que Juan relata, porque Juan más se relata al cumplimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, de las profecías que se estaba cumpliendo, y los discípulos estaban presenciando un cumplimiento, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, pero ellos también en ese momento como humanos fueron estremecidos. En ese momento tal vez ni siquiera vino a memoria lo que ellos estaban presenciando, una traición que estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque Juan ya escribe ya ese después, ¿no? Y también vamos al Salmo también 55, también está hablando de ese evento, de Salmos 55, versículo 12. Ahí dice la palabra: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, si alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí está hablando de una persona muy cercana al rey David. Y eso, como dijimos, el rey David no está escribiendo solamente profecías que se cumpliría en el Mesías, y él también, esta profecía es experimentado en carne propia el rey David, porque él también experimentó la traición, y la traición que puede causar de la persona que está más cercana a uno es lo que lo causa más dolor profundo dentro del ser humano. Porque ahí el salmista dice: si hubiera sido un enemigo, hubiera huido, ¿no? Si hubiera sido mis enemigos, hubiera escapado, o le hubiera soportado la traición de un enemigo. Pero de una persona más cercana que está a uno mismo, al rey, es en la parte emocional, sentimental, era lo más doloroso que podía causar. Y eso el rey David pues lo experimentó. Los personajes más cercanos que estaban a él lo traicionaron. Como vemos, el propio general del rey David, el consejero Aitofel, y el más cercano que estaba pues era su hijo Absalón. Ahí se ve, estos personajes causaron un dolor profundo en el rey David. Lo experimentado en el rey David, también nuestro Señor Jesucristo también tuvo que experimentarlo, porque lo que David pasó, el rey David pasó esa traición, fue una experiencia que tenía profecías para el tiempo futuro que se cumpliría en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Y así que la traición de la persona más cercana, que puede causar tanto dolor, tanto daño, es la persona más cercana. Como el consejero de David, pues que compartían secretos, ¿no? Era su consejero, tenían una relación totalmente, digamos, ahí como consejero, tan cercano a ellos. Eran secretos del rey, del estado, de la familia, todo compartían. Y en algún momento él se rebeló en contra del rey, uniéndose
a la rebelión de Absalón. Y Absalón era su propio hijo, y pues él se levantó contra su propio padre. Y esa experiencia, como estamos diciendo, era una profecía que nuestro Señor Jesucristo le enfrentaría, y del personaje más cercano que estaba dentro del círculo más cercano de los discípulos. Y los discípulos, pues en ese momento que estaban celebrando pues la Pascua, la cena, entonces dice que en ese momento Jesucristo, uno de vosotros me va a entregar. Y esas palabras conmovieron la parte que los discípulos que estaban celebrando ahí con tranquilidad, totalmente les dejó turbados, les dejó conmovidos, porque lo más horrible, lo más espantoso que los discípulos pudieron ahí escuchar era la traición de uno dentro de ellos. Porque recordemos en el libro de San Juan, capítulo 14, que ese evento fue dentro de este evento en el aposento alto. Y cuando Jesucristo les habló de todo esto, de la traición de uno de ellos, también Jesús les habló que Pedro le negaría. Y San Juan 14 nos da los detalles, cómo estaban la parte emocional de los discípulos. Y ahí estaban turbados totalmente. Por eso Jesucristo, cuando vio esas condiciones de los discípulos que estaban, y Él les dijo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les dio múltiples de enseñanzas ahí también a los discípulos, pero ellos, eso estaba en sus mentes, retumbó aquella noche en sus mentes, en sus corazones de los discípulos. Y entonces lo más horrible, lo que los discípulos menos esperaban escuchar, la traición de uno dentro de ellos. Y entonces ellos, cuando escuchan esa parte de que uno le va a entregar, ahí la palabra entregar también es entregar a alguien para ser castigados. Esa palabra entregar, Jesucristo estaba ahí hablando de una forma no libre ahí delante de los discípulos, que él sería entregado para ser castigado. Es como el caso de Juan el Bautista. También recordemos que él fue entregado para ser encarcelado. Y entonces ahí habla que uno de ellos le va a entregar. ¿Para qué? Para que sea castigado. Y nuestro Señor Jesucristo, pues él sabía que al entregar a las autoridades, él ya había dicho que él mismo sería, él dijo que sería menospreciado, sería castigado, golpeado, sería humillado. Entonces, y ahí es que los discípulos totalmente quedan conmovidos, quedan estremecidos. Y empezaron a revolucionar todas sus partes emocionales, sentimentales, empezar a dudar aún de ellos mismos. Porque en el versículo 22 dice que, de Mateo 26, versículo 22, cuando Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar, dice, se entristecieron en gran manera. Ahí está la frase, ¿no? Llega a entristecerse una profundidad en sus vidas. Y ellos empiezan a analizarse, empiezan a preguntarse, a mirarse, ¿no? Porque ahí en Juan, donde hemos leído, en el versículo 13, verso 22, dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Miren las palabras de Jesucristo ahí, les redarguyó completamente, les estremeció en el alma, las profundidades de su ser, ¿no?
y que a ellos mismos empezaron a dudar el uno al otro, o decir yo, porque más de otros versículos que leemos en Marcos, Lucas, empezaron ellos a preguntar, en Juan también dice, empezaron uno por uno a decir con miedo, asustados, decir, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Empezaron ellos a conmoverse, porque ya para ese tiempo ya los discípulos lo estaban conociendo a Jesús. ¿Quién era? Porque recuerden a Jesús, pues nadie le podía engañar, porque él sabía aún los pensamientos de las personas, las intenciones, porque el libro de Juan también dice que Jesucristo conocía a todos los hombres, conocía sus intenciones, no necesitaba que le den testimonio del hombre, porque él lo conocía a los hombres. Así que, y eso no ha cambiado, es el mismo, lo que antes él demostró en su vida terrenal, él no ha dejado de tener esas facultades, sino que él sigue conociendo las acciones, los pensamientos, las actitudes de cada persona. Porque recordemos el Apocalipsis, una forma figurada, se presenta a Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el capítulo 1, que él tiene ahí sus ojos como llama de fuego, como el sol, dice su rostro, sus ojos era como llama de fuego. Es una parte figurada en la parte que muestra a nuestro Señor Jesucristo para describir que él conoce aún las intenciones de los corazones. Él conoce cada acción, cada pensamiento, cada acción que uno va a hacer. A veces nosotros no sabemos el día de mañana qué vamos a hacer, pero él, en su soberanía, él ya lo conoce. Y entonces aquí pues vemos que aún los discípulos, escuchando esa palabra, cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar, eso causó un mover en las profundidades de los corazones de los discípulos, porque se entristecieron en gran manera y empezaron a preguntarse unos a otros. Jesucristo en algunas ocasiones le había dicho a sus discípulos, yo os elegí a vosotros, pero uno de vosotros es diablo. Tal vez ellos no le dieron tanta importancia a eso, pero aquí ya en sus últimos horas que Jesús está pasando, le dice una forma abierta a sus discípulos que uno le va a traicionar. Y entonces en el libro de San Juan añade también eso con la finalidad. Jesús le estaba enseñando en el 13, donde hemos leído el versículo 18, no hablo de vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que la escritura se cumpla, dice, el que come pan conmigo levantará contra mí su calcañar. El versículo 19 dice, desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Eso Jesucristo les declaró, les dijo, antes que suceda, para que los discípulos más después puedan comprender, entender que nuestro Señor Jesucristo, lo que le estaba pasando no era accidental, sino que estaba en el plan de Dios, y también que Jesucristo lo conocía todo. Esa es, hermano, la soberanía de Dios. Dios totalmente lo conoce, todas las cosas. Por eso cuando ya resucitó Jesucristo les habló también algunas cosas. Ellos ya para eso, después de la resurrección, se afirmaron en las Escrituras, porque en toda la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que estaba haciendo era lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que Jesucristo les dijo era verdad. Jesucristo en ningún momento lo que dijo, sus palabras, quedó en el vacío. Todo lo que sus palabras dijo quedó cumplidas, hechas. Esa es la base, el fundamento de la verdad, que lo que Cristo dice se va cumpliendo. Y entonces Jesús, antes que suceda la traición,
ya pues Jesús le dice, para que ustedes sepan y conozcan, para que sepan la verdad, cuando suceda creáis que yo soy. Porque ya pues Judas ya había hecho un contrato ya con el Sanedrín, ya había hecho el negocio, solamente él estaba esperando el momento de entregarlo. Él estaba esperando la oportunidad, pero Jesucristo, esa noche de la Pascua que estableció el nuevo pacto, no quería que nadie le moleste, porque quería hacer con libertad un pacto con sus discípulos, con la iglesia. Ahí inició el pacto con la iglesia, con los creyentes. Y entonces ya pues Judas para esos momentos ya pues había hecho sus planes, ya había hecho el negocio, solamente que buscaba la oportunidad, porque cuando él termina ese evento de ahí del aposento alto, Jesucristo se va al monte de los olivos. Ahí sí ya Judas sabía, porque él se fue a informar al Sanedrín dónde va a estar Jesús. Ya recuerden que Judas pues fue guiando a los soldados, aquellos matones que contrataron para arrestarlo a nuestro Señor Jesucristo, y ya Judas estaba ahí, o sea que ya sabía, pero en el aposento alto no lo sabía. Y entonces Jesucristo ahí profetiza que uno de ellos les va a traicionar. Eso conmovió, cambió el panorama aquella noche totalmente, cambió la parte emocional, los sentimientos de los discípulos, porque hubo una gran tristeza. Y esa tristeza lo llevaron hasta el final, recuerden, hasta el final, viendo a Jesús cómo lo maltrataban, lo crucificaron, ellos siguieron escondidos ahí. Y entonces, de esa manera al final, cuando ya Jesucristo resucitó, les apareció en el aposento donde estaban escondidos, y cuando le dijo esa palabra, paz a vosotros, ahí recién se les quita toda esa presión que ellos tenían. Pero en estos momentos los discípulos escuchan que tal vez ni lo esperaban escuchar, ni se imaginaban de este personaje de Judas. Pero ya, como dijimos, las Sagradas Escrituras, antes que naciera Judas, ya las Escrituras hablaban de Judas. Y Jesucristo, como dijimos ya en el versículo 24, que Jesús iba de acuerdo a las Escrituras. Pero ay de aquel hombre por cual el Hijo del Hombre es entregado, mejor no hubiera nacido. Y también si podemos hablar un poco aquí de este personaje, no porque el Antiguo Testamento hablaba de él, no, lo estaba Dios empujando a cumplir esto, tampoco es así. Como hay personas que a veces dicen, no, que Judas fue creado con esa finalidad, para que sea el traicionero y se pierda. No, tampoco podemos pensar eso, sino que es la decisión de Judas lo que él toma, porque Jesucristo en todo tiempo él lo amó a los 12 discípulos por igual. Él no hizo, aunque Jesús sabía la perfección de su traición, pero Jesús no lo hizo a un lado, tampoco hizo obsesión de personas. Él les dio el trato por igual a los 12. Y todavía a Judas, todavía ese último día, todavía le da algunas oportunidades que a los otros 11 no le da. No le dio, porque allí el acto, por ejemplo, de lavar los pies, ese acto lo que quería Jesús es llegar al corazón de Judas, pero él seguía rechazándolo. Y también cuando más adelante también vamos a hablar eso, cuando Jesús le dio el pan, dice, en la boca ahí, porque ya como los discípulos empezaron a
a preguntarse unos a otros, y Jesús a Juan le dijo, no, al que doy el pan en la boca, ese es el que me va a traicionar. Entonces en la cultura judía, dar un maestro a un discípulo pan en la boca era a la persona más cercana, a la persona que tenía más confianza. Es conforme en nuestra cultura, usted no le va a dar a cualquier persona el pan en la boca o un dulce en la boca a cualquier persona. Usted le da a las personas más cercanas que están a usted, puede ser a sus hijos, puede ser a la esposa, o esposas al esposo, ¿no? A cualquiera no le das en nuestra cultura. Y así en la cultura judía, darlo el pan en la boca a un discípulo, esa era la persona que pues estaba más cerca del maestro. Y Jesucristo con ese acto le quería dar esa oportunidad para que Judas reflexione, razone. Pero él siempre terminaba rechazándolo, porque ya en el último momento, cuando Judas se levantó de ese, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, lo hazlo pronto. Ahí es que toma su decisión. Jesús no le está empujando a cumplir o exigiéndolo, sino ahí toma su propia decisión. Porque Dios en su soberanía, Él conoce quién va a cambiar, quién se va a arrepentir y quién no. Él conoce. Él nos conoce a todos los seres humanos. Él conoce quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Y eso tampoco no ha cambiado la soberanía de Dios. Hoy Dios sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Pero Dios, a pesar de todo eso, siempre le está dando oportunidades. Así que de Judas hablaba el Antiguo Testamento, que él iba a ser el traicionero. Y delante de los 11, los demás no se dieron cuenta. Él ocultó todas sus intenciones delante de los discípulos. Porque ya cuando hay un tema que ya dimos, cuando Jesús fue ungido ahí en Betania, ahí el crítico no fue Judas, el que promovió, el promotor de la crítica, de la murmuración, fue Judas. Le infectó su odio, su amargura a los demás discípulos. Empezaron a criticarlo a la mujer. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Si hubiera vendido 300 denarios, se hubiera dado a los pobres. Él fue el promotor, Juan lo describe. Judas fue. Y entonces los discípulos no sospecharon de él, pero Judas ocultaba tremenda maldad, su horrible traición ya dentro de su corazón, su odio, porque para esos momentos, cuando él decide rechazar a nuestro Señor Jesucristo, Satanás toma el control de él. Y a tal punto que dentro de esas preguntas, cuando los discípulos lo hicieron a Jesús, Maestro, soy yo, Judas también no se quedó atrás, también dijo, soy yo, Maestro. Ahí está la hipocresía de Judas. Y hay algo que le dijo, no, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Eso fue una forma silenciosa. Forma silenciosa, no lo oyeron todos. Porque recuerden, si lo oía todos los discípulos, recuerden que Pedro llevaba arma ahí. Pedro llevaba un cuchillo ahí. Ahí estaba Simón el celote. Eso solamente fue una parte no secreta, Juan. Eso vamos a hablar en otro tema cuando Judas es desenmascarado. Pero aquí estamos tratando este tema, que Jesús profetiza la traición. Jesús en su control, en su soberanía, Él lo sabe y Él lo conoce. ¿Quién lo va a traicionar? Y Él les declara a sus discípulos. Eso totalmente cambió la acción, la actitud de los discípulos. Fueron conmovidos, fueron estremecidos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que iba a cumplir un plan. La maldad de Judas, la traición de Judas, Dios lo usó para que Dios salve a los seres humanos. Eso solamente lo hace Dios. Recuerden en el libro de Génesis, en
en el capítulo 50. Vamos a leer ese versículo interesante, lo que sucedió con el patriarca José. El versículo 20 dice que José le está confrontando a sus hermanos, ya hablándoles. Dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida, mucho pueblo. Sus hermanos de José, ellos desataron su odio, su amargura contra su propio hermano. Le golpearon, le vendieron de esclavo. ¿No? Pero ¿qué dice Dios? Ese acto malvado que hicieron, Dios lo encaminó para bien. Y José lo entendió eso. Lo entendió. Lo que ustedes desearon mi mal, Dios lo encaminó para bien, para preservarlos la vida a ustedes y a mucho pueblo. Y entonces aquí en el caso de Judas, la traición de Judas, su maldad de Judas, Dios lo usa para que se cumplan sus planes de Dios. Y eso, la maldad de Judas no es justificable, no porque ella estaba cumpliendo ya se justifica, no. Él era responsable de sus propios actos, era responsable de su propia maldad. Él decidió su propio camino, él decidió traicionarlo a Jesús. Y así hay muchas personas que hoy también traicionan a Jesús, lo abandonan después de ser cristianos un tiempo, después dejan de ser cristianos. Eso es traicionero, traicionar a Jesús. Eso es abandonar a Cristo, darle la espalda a Cristo. Así que se vuelven a sus pecados, ¿no?, de antes, y allí dejan de ser fieles. Pero los 11 discípulos, aunque débiles ahí en la fe, no con sus sentimientos, ellos permanecieron no fiel hasta el final. Ellos también tuvieron su caída, no ahí, de abandonarlo al maestro, pero ellos se corrigieron. Así que Judas también tuvo esa oportunidad de que él pidiera perdón a Dios, pero él no lo hizo. Él ya vemos más adelante que él, por su consecuencia de su maldad, de su pecado que él ha cometido, remordimiento, él no era arrepentimiento, era remordimiento. Acusado en su propia conciencia, él se fue, devolvió las monedas y se ahorcó, se mató. Ese es su final de aquellos que traicionan. Siempre ese acto que sucedió es lo peor que pudo suceder en la historia, de la historia humana, de Judas. Traicionarlo al Señor de señores, al Rey de reyes, entregarlo y por unas cuantas monedas de plata. Recuerden que un dinero por una traición nunca lo puede disfrutar, y eso es lo que le pasó a Judas. Ni siquiera lo pudo disfrutar. Todo dinero ganado ilícito no se puede disfrutar. Todo dinero ganado bajo traición nunca satisface al alma, sino trae dolores y pérdidas eternales. Así que, mis amados hermanos, espero que este tema les ayude a reflexionar, que usted que me escucha, donde quiera que usted me escuche, no le traicione a nuestro Señor Jesucristo, sino sea fiel hasta el final. No le traicione, sino sea fiel hasta el final, con sus defectos y sus debilidades que pueda tener. Siempre permanezca una fidelidad al Señor hasta el final de la carrera, pase de lo que pase. No termine como este personaje, rechazó todas las oportunidades que Cristo le dio a Judas y se perdió por la eternidad. Aunque hay gente que por ahí dice que Judas, a cumplir ese plan, Dios le dio oportunidad para salvarse. Los falsos profetas por ahí enseñan eso. Eso es falso. Porque está escrito en la Biblia, Jesucristo mismo dijo, en el libro de San Juan 17, versículo 12, ahí dijo:
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice. A los que me diste, yo les guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Ahí está escrito. Hay gente por ahí que, falsos predicadores, dicen que Judas, porque cumplió ese acto, se salvó. No, Cristo dijo, no se salvó, se perdió. Esas personas que enseñan que Judas se salvó están contradiciendo lo que Jesucristo dijo, están contra Cristo de sus palabras. Cristo dijo contundentemente, con claridad, que el hijo de perdición se perdió, porque traicionó la confianza del Maestro. Y como dijimos al principio, Jesucristo sabe el dolor de una traición. Escuchen, mis amados hermanos, Jesucristo sabe el dolor de una traición. Él lo experimentó en carne propia. Como humano, como hombre, Él fue dolido, porque ahí dice, se estremeció su alma, su espíritu. Así que si Él fue traicionado, nosotros también en algún momento vamos a ser traicionados. No sea el traicionero, sino usted prefiera ser traicionado. No hay que, hay una de las dos, sí o sí se va a cumplir, sí o sí. Ser el traicionero o ser traicionado. Uno hay que elegir ser traicionado, es mejor, no ser traicioneros. Así que por la persona más cercana, eso es más doloroso que puede causar a un cristiano, a un creyente, o dentro de la familia también. Pero Dios es poderoso para socorrer a aquellos que han experimentado una traición, porque Cristo superó, salió hacia adelante. Eso no lo detuvo a cumplir lo que estaba determinado sobre nuestro Señor Jesucristo, sino que Él se encaminó de acuerdo a lo que estaba escrito. Así que, mis amados hermanos, que las cosas que le pasen en el camino como cristiano no le detengan el plan de Dios, que Dios ha decidido hacer en tu vida, que no te detengan, sino continúa la carrera que tienes por delante. Las traiciones, las críticas, las murmuraciones, las aflicciones, que no te detengan a seguir hacia adelante. Mostremos fidelidad a Dios hasta el final. Seamos fieles, mis amados hermanos, y espero que este tema les ayude en su crecimiento espiritual. Nos estaremos viendo en otro próximo tema que vamos a hablar. Jesucristo desenmascara al traidor. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, en todo lugar donde está escuchando.